Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan. No olvidemos que el versículo clave que estamos usando en el libro de San Juan es allá en San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Y no olvidemos, estamos en la clase, aquí tenemos varios hermanos presente entre nosotros y vamos a estar estudiando, leyendo, y si tiene alguna pregunta, alguna duda, aquí estamos para ayudarles y entre todos aquí a escudriñar la escritura. Dice ya el pasaje de San Juan 20:30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis en Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermosa palabra, hermoso mensaje del apóstol San Juan al escribir el libro de San Juan. ¿Okay? Bueno, pues ya, mis amados hermanos, ya hemos estado estudiando. Esta es como la tercera sesión, si no me equivoco. Hablamos ya la primera sesión un poco sobre la historia del libro de San Juan en general, las diferentes cosas que el libro nos enseña, y el autor y un poco de las enseñanzas centrales del libro de San Juan. Y miramos también ciertas palabras claves que menciona el libro de San Juan. Y la más enfocada era la palabra creer, ¿verdad? Y también miramos en otra sesión un poquito sobre San Juan capítulo 1, sobre un pasaje muy, muy interesante, muy profundo en cierto sentido y muy podríamos decir, San Juan, no hay duda que vio la importancia de declarar Dios mismo en la presencia allí en su tiempo, y declara la deidad de Jesucristo. Poderoso pasaje de San Juan capítulo 1 versículo 1. Y que miramos unas cosas sobre el nombre de Dios. Un poquito hablamos eso sobre el nombre de Dios, cómo los judíos tratan el nombre de Dios, y como tal vez los gentiles, nosotros tratamos el nombre de Dios un poco diferente en cuestión al nombre de Dios, ¿verdad? Y luego también miramos en otra sesión ya un poquito más, analizamos un poco sobre ciertas palabras claves de San Juan capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en adelante, sobre la palabra vida y tinieblas. Que vamos a seguir, si no me equivoco, nos quedamos en el terminamos en el versículo 9, si no me equivoco, ¿verdad? Si me recuerdo bien. Y dice el versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué tremenda declaración de San Juan, ¿verdad? Hablábamos de que quién es la audiencia del libro de San Juan, ¿verdad? Y creemos que es el mundo, ¿verdad? El mundo. San Juan fue el que vivió más que todos los apóstoles, el que murió al último. Y pudo mirar un poco más sobre el nuevo pacto, los nuevos creyentes, la nueva vida en Cristo. Es increíble, ¿verdad? Y él pudo ver un poco más cómo se comenzaron a desarrollar la iglesia, ¿verdad? Miró la necesidad y la importancia de enfocarse de que no olvidemos que el Señor, como vamos a ver en el siguiente versículo, dice, cuando dice más a todos los que, bueno, dice el 11, dice: a los suyos vino, ¿verdad? Y dice el versículo 11: y los suyos no le recibieron.
Por eso digo, cuando dice en el 9 o el 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y en ciertos sentidos el mundo no lo conoció. ¿En qué sentido? ¿Verdad? No sé si viene igualmente. ¿Por qué sería que el mundo no lo conoció? ¿No se les viene algo a la mente? ¿Por qué sería que diría San Juan que el mundo no lo conoció? Lo miraron, él vino, ¿verdad? Y moró y caminó, pero no le conoció, dice, ¿verdad? No olvidemos que aquí en esos primeros versículos él habla mucho de luz, vida y tinieblas. Y no olvidemos que es el enfoque es a Génesis capítulo 1, la creación del hombre, y que el hombre tenía relación con Dios, pero y luego vino la caída del hombre y el hombre vino a morir espiritualmente, ¿verdad? Y entonces el hombre desde Adán y Eva nace muerto espiritualmente, está muerto, el hombre está muerto por naturaleza, ¿verdad? Según la Biblia nos enseña en varios pasajes de la Biblia que todos estamos muertos. Si no me equivoco, viene a mente Efesios, el libro de Efesios capítulo 2, vamos a ver allá Efesios capítulo 2, let's see, vamos a ver si ahí está el pasaje. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, hablándole a los hermanos allá en la iglesia de Éfeso, que ya ahora estaban vivos, pero estaban muertos, y hay una razón por qué ya no estaban muertos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es entender, según la palabra de Dios nos enseña, que el hombre está muerto, ¿verdad? El hombre no puede entender las cosas de Dios, según nos dice la palabra de Dios. A ver si me recuerdo dónde está este pasaje, donde la Biblia nos enseña y nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, ¿verdad? Porque se tienen que discernir espiritualmente, ¿verdad? Dice allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahí es 1 Corintios capítulo 1, capítulo 2, versículo 11. Muy interesantes. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, ¿verdad? Sino el Espíritu de Dios. Y luego el versículo 14 allí mismo dice, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Miramos que San Juan capítulo 1, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Según miramos ya Génesis capítulo 1, Dios creó los cielos y la tierra, y creemos que Dios mismo Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Y no nomás nosotros podemos decir como gentiles, sino también el judío, también analizar la escritura hebrea, aramea, y los escritos de los judíos. Ellos también creían que el verbo era Dios mismo, ¿verdad? Y entonces él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en él, pero el mundo no le conoció. Y por eso San Juan escribe y usa la palabra vida y tinieblas, ¿verdad? El hombre no puede conocer a Dios por sí mismo en su profundidad, porque no tiene el Espíritu de Dios, porque se han de discernir las cosas espiritualmente. Y como el hombre está muerto espiritualmente, no conoce a Dios, no le conoce, ¿verdad?
Y es interesante entender que cuando Jesús moró en la tierra y caminó, Él caminó con toda esta gente. Los discípulos estaban muertos espiritualmente. No nos empezamos a pensar eso, nosotros pensamos, bueno, porque estaban con el Señor, ya se van al cielo, ¿verdad? No, todos estaban muertos. Nomás Él era el que estaba vivo, ¿verdad? Y entonces, por eso el mundo no le conoce y no le conoció, porque no tienen el Espíritu de Dios para tener esa relación con Dios. Se murió la relación con Dios y es lo que Juan quiere enfocarse. Juan quiere enfocarse en la necesidad del hombre de restablecer esa comunión con su Creador. ¿Ah? Y dice, hay una solución para el mundo, hay una solución para la muerte espiritual del hombre, para reconectarse una vez más con su Creador, y es a través de Jesucristo. ¿Ya? Ese es el mensaje que San Juan quiere presentar, que hay una solución del problema de Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Hay una solución, y ese es el Mesías, el ungido de Dios, que vino al mundo. ¿Ya? Y luego sigue diciendo, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Claro, a lo suyo vino, ¿verdad? Viene a mente, por ejemplo, Romanos capítulo 1, si no me equivoco, versículo 16, cuando dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Verdad? Al judío primeramente y luego al griego. Y hasta la fecha, mis amados hermanos, el Señor está aquí, ha venido y ahora está presente a través de su Espíritu Santo, y todavía el Señor está esperando que lo recibamos. ¿Okay? Sí, el judío tuvo cierto privilegio, en el sentido de que Dios le dio la ley de Moisés, ¿verdad? El judío, en cierto sentido, tenía cierta ventaja, ¿verdad? Y Pablo habla de eso en el libro de Romanos. El libro de Romanos está bien tremendo, el libro de Romanos, ¿verdad? Y sí hay ciertas ventajas del judío, ¿verdad? Pero tristemente vino a ellos y ellos no le recibieron. Lo rechazaron, y no nomás ellos, sino todos los demás también lo rechazaron. Muchos lo rechazaron al Señor, y hasta la fecha el Señor vino a la tierra y vivió una vida bien tremenda. No lo querían recibir. Y sería importante analizar tu propia vida y decir, ¿al caso tú ya lo has recibido? Y por eso dice versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? Es un pasaje muy importante de analizar y de mirar. Mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? Claro, a San Juan no nos dice todo, ¿verdad? ¿En qué manera recibirlo? ¿En qué manera? Por decir así, ¿verdad? ¿Qué significa recibirlo? ¿Alguna idea? ¿Qué está diciendo San Juan? ¿En qué manera se tiene que recibir? Habrá un criterio que entender o comprender para recibirlo. Eso sería interesante, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros y muchos del mundo, podemos decir así, creen en Jesús, ¿verdad? Los demonios creen en Jesús,
¿verdad? ¿En qué sentido le recibimos? ¿Verdad? ¿Podemos recibirlo a nuestra casa? Pásale, Señor, ¿verdad? Ahí está la sala, ahí está la cocina, ¿verdad? Acabo de estar yo, ¿verdad? ¿En qué sentido? ¿Qué piensan mis amados hermanos? A ver si me pueden ayudar un poquito. Sería el señorío de Cristo, ¿no? Aceptar su señorío. ¿Aceptar su señorío? Ok. Exacto, iba a decir lo mismo, que al recibirlo muero yo y él vive. O sea, él va a dirigir mi vida desde el momento que lo acepto, o más bien dicho, que me acepta como hija, como mi Señor y mi Salvador. Ok. El Señor Jesús dijo que si le amamos, obedezcamos sus mandamientos. Ok, obedezcamos sus mandamientos. Entonces, muy importante, mis amados hermanos y amigos, ¿qué es el criterio de recibirlo? Tiene que haber un criterio, tal vez. ¿Lo hay? Hacer su voluntad. ¿Hacer su voluntad? Y digo esto, mis amados hermanos, porque hay mucha gente que dice que son espirituales, pero no creen en el Señor, ¿verdad? Sí, mi amada hermana. Reconociendo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz para nuestra salvación. Ok. Entendiendo, comprendiendo, aceptando el sacrificio del Señor en la cruz. Muy bueno, mi hermana. Muy bueno. A mí me gusta eso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante entender esto, que es el recibir. San Juan no lo expone completamente. San Juan nomás dice esto, ¿verdad? Así como San Juan al rato va a decir también, a hablar un poco más de Jesús, que él vino, pero él no cuenta la historia de cuando nació ni nada de eso, ¿verdad? No más contó ciertas cosas, ¿verdad? No mucho detalle en cierto sentido, ¿verdad? Recuerden, el libro de San Juan está enfocado más en hablar sobre lo que habló Jesús, más de lo que hizo Jesús, ¿verdad? Y San Juan nos exhorta a creer en qué de Él, ¿verdad? Es importante qué creemos de Él. O sea, recordemos, Nicodemo lo recibió en cierto sentido, ¿verdad? Lo aceptó para tener plática con Jesús, ¿verdad? La mujer samaritana lo recibió bien ahí más o menos en el pozo, ¿verdad? Pero ¿hasta qué nivel lo recibieron? ¿En qué era para ellos creer, recibirlo? Y creo que mi hermana tiene un punto muy importante. Creo yo que es importante entender, recibirlo es reconocer la condición del hombre y la provisión de Dios. ¿Qué estoy hablando? O sea, recibirlo como quien es Él, que es Dios mismo, aunque no todo el mundo cree eso, pero así es, como lo acabamos de mirar anteriormente. Es recibirlo reconociendo nuestra condición y necesidad de Él y aceptar la provisión que ha provisto para nosotros y recibir el Evangelio. ¿Ok? Eso sí, es muy importante. No nomás es cualquier cosa. Sí, yo oí de Jesús. Y sí escucho, mis padres, mis abuelos hablaron de Jesús. Yo fui a la iglesia en un tiempo y oía de Jesús. Pero no más, ¿verdad? Lo recibieron por mientras que estaban ahí, por decir así, ¿verdad? Por un tiempo o una etapa de nuestra vida recibimos a Jesús, por decir así, ¿verdad? Porque no habíamos entendido realmente el significado de qué es recibir a Jesús, ¿verdad? Porque, y no estoy negando la realidad de que un niño, recuerdo leer la historia del hermano
¿cómo se llama el hermano que escribió el libro The Case for Christ? El caso de Cristo. Viene su nombre. Lee Strobel. Sí, very good, mija. Very good. Lee Strobel escribió, un ateo él, una persona muy inteligente en nuestros tiempos, ¿verdad? Trabajaba para un periódico muy grande y investigaba los casos de muertes que había y cosas ahí trabajaba, no sé si era en Chicago o New York, y él investigaba las cosas profundamente para escribir de ellas si era verdad o no verdad lo que había pasado, y analizaba todas las cosas de un crimen. Y él era un ateo, y su esposa vino a convertirse al Señor, y luego ahí había mucha lucha, claro, ¿verdad? Y al fin de fines él indagó y escribió y buscó, y increíble lo que él escribe. Les recomiendo, mis amados hermanos, los libros del hermano Lee Strobel, el caso de la fe, el caso de Cristo y el caso de la creación. Sí, mi amada hermana. Hermano, yo miro en Hechos, ¿verdad?, que cuando Pedro habló a la multitud, él dijo quién era Jesús primero y luego qué hizo Jesús. Y aquellos 3,000, dice la palabra, que se compungieron de su corazón al oír quién era él y qué hizo. ¿Quién era él? ¿Qué hizo? Así es. Entonces se compungieron y preguntaron, ¿qué haremos? Gloria a Dios, mi hermana. Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentírense. Así es. Y Amén. bautícense. Sí. Y lo mismo pasó cuando fue a la casa de Cornelio. Pedro también empezó a decirles quién era Jesús y qué había hecho Jesús. Amén. Y creyeron. Amén. En el caso mío también, pues yo no sabía quién era Jesús, ¿verdad? Así es. Porque yo lo tenía como algo, pues ni sabía ni quién era. Gloria a Dios. Pero cuando oí quién era, Amén. y qué hizo, yo dije, yo realmente no lo tengo. Así es. Reconocer la necesidad de Amén. Eso es perfecto, mi amada hermana. Allá en Hechos capítulo 2, capítulo 3, por allá está mi hermana, en el relato que está hablando. Y creo que es muy importante, buen punto, mi amada hermana, porque se compungieron, o sea, reconocieron su condición. Eso es muy importante, ¿verdad? Es importante, mis amados hermanos, reconocer que es el pecado conforme dice Dios. No conforme dice mi hermano, mi hermana, o mi amigo, mi padre, mi madre. No, o qué dice la cultura o la ciencia. No, conforme qué dice Dios que es pecado. ¿Verdad? Y al reconocer eso, sí. Igual que el eunuco también. Así es. Cuando Felipe le habló de que iba leyendo y dijo, pues, ¿sabes de quién está hablando? Dijo, pues no. Amén. Y él explicó quién era y qué hizo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Eso es importante, muy importante, mis amados hermanos, reconocer nuestra condición y la provisión de Dios. O sea, en otras palabras, reconocer las malas noticias y las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas noticias, ¿verdad? No hay, dijimos que nosotros que Jesús es la solución, pero no sabemos qué es el problema. Sí, mi hermana. Sí, hermano, al principio usted mencionó algo que me dejó pensando a mí. Dijo como, hay una parte en la Biblia que dice hasta los demonios creen y tiemblan, o sea, sí. Es más fuerte a ellos. Ajá. Mucha gente, tristemente, creen en el Señor Jesús intelectualmente solamente, creen en Dios intelectualmente, pero no con el corazón. Eso es algo mucho más profundo. Cuando uno ya entiende eso, como todo lo que estamos hablando, es cuando viene ese cambio, se puede decir. Es algo mucho más profundo, no solo no es suficiente solamente creer. Ajá. Es nacer, es algo más. Ok. Bueno, es importante. San Juan se enfoca en la palabra en creer, believe. Es importante reconocer que creer quedo, ¿verdad? Hay que poner nuestra fe en qué, ¿verdad? Eso es importantísimo.
Pero les decía, mis amados hermanos, qué bien, yo creo que sí, ahí está la obra redentora, hablaba mi hermana, de Cristo. Eso tiene que ver, el criterio de recibirlo, no nomás a la ligera o cualquier cosita, no, estamos reconociendo nuestra condición. Y no todos nosotros nos quebrantamos, por decir así, como el ejemplo en el libro de Hechos. No tiene que, algunos somos más emocionales que otros, ¿verdad? Puede ser. Algunos no somos nada de emocionales, pero lo creemos y lo recibimos, ¿verdad? Pero decía yo que, claro, San Juan escribe, está muy sencillo y muy lindo. Es lo hermoso de San Juan, que escribe muy sencillo, pero hay unas verdades muy profundas aquí. Y decía el hermano, que les hablaba el hermano Lee Strobel, duró 3 años o algo del estilo, estudiando, entrevistando teólogos, doctores, etcétera, de la Biblia, para buscar que si en realidad Dios era verdadero, Jesús era quien Él es, dice que Él es, etcétera, etcétera. Y al fin de fines, Él reconoció su condición y la provisión de Dios. Y en una ocasión en su libro, no sé, al mero último, no se vaya a brincar lo mero último, ¿verdad? Pero lo mero último siempre está más bueno, ¿verdad? Cierto sentido en el libro. Y dice, bueno, déjame leer este libro y nomás me brinco lo mero último para saber qué era lo bueno. Y ya, ¿verdad? Si me recuerdo, porque lo leí hace mucho tiempo que lo escribió el hermano, dice que su niño o niña, dijo algo de su niño o niña, ¿verdad? Que ellos reconocieron muy sencillamente y fácilmente lo que él tuvo que tomarle 2 o 3 años para entender. A ellos no, a ella o él no. Algo hermoso, o sea, el niño puede reconocer y sentir la necesidad de Jesús en su vida y recibirle como su Señor y Salvador. Yo sé que hay gente que dice que no se puede, o que no, hay cierta edad, o qué edad será, o este y el otro, o no, tienes que limpiarte un poquito de ciertos pecados antes de esto, o cuánto es suficiente pecado que quitarnos antes de recibirlo, ¿verdad? No, nada de eso, ¿ok? Entonces el criterio, mis amados hermanos, Él lo ha provisto en la palabra de Dios, ¿verdad? Reconocer nuestra condición, que estamos muertos, y recibir su provisión, que es la vida, porque la única solución a la muerte es la vida. Pero también, o sea, ya hemos hablado anteriormente del Evangelio, pero nomás así muy breve, el problema es que el hombre pecó y el hombre murió, y había necesidad de 2 cosas, para el pecado y para la muerte. Y para el pecado, el Señor lo que hizo, proveyó el perdón de todos nuestros pecados. Él se encargó de perdonarnos en la cruz de todos nuestros pecados. Y eso era importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el día, si no hace eso el Señor, el día que pequemos de nuevo, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con Adán y Eva, va a remover el Espíritu de Dios de nuestra vida y vamos a morir de nuevo. Y Él dice, no, ya no más. Ya no va a tomar en cuenta sus pecados. Y lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Ahí miramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, que Él todo. Y lo vamos a ver aquí también San Juan. San Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita todo el pecado del mundo. ¿Ok? Y de nuevo, Juan está enfocándose en el problema, las malas nuevas de Génesis, y aquí está la solución. Ya llegó la solución al problema. ¿Ok? Y es a través de Jesús. Primero, el perdón de todos los pecados, y luego 2, necesitamos la vida de Dios, el Espíritu de Dios, que Dios viene y nos deposita su Espíritu Santo, conforme nos dice San Juan también aquí capítulo 1, y ahí está la provisión de Dios. Entonces aquel que lo recibe conforme el criterio de Dios, de que estamos muertos, necesitamos la vida, entonces a los que creen en su nombre, lo que Él hizo, y lo hacen su Señor, entonces les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí está el criterio. Y mis amados hermanos también dijeron, alguien también dijo la importancia de hacerlo el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Y sí, conforme la Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo, estoy pensando el 6:23 o 3:23. Ahorita vamos a ver rápidamente. Romanos
capítulo, let's see, which one is it? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el problema, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios, ¿ok?, es vida eterna. Dice, en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Si lo haces tu Señor, ¿verdad? Allí está el retrato, podemos decir, de lo que está hablando San Juan, ¿verdad? Y Pablo lo expande un poquito más allá, ¿ok? Entonces, es importante recibirlo como lo que Él es o quién es Él, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda o algún comentario en San Juan capítulo 1, versículo 12? Creo que es muy importante pasaje que sería importante reconocer, ¿verdad? Venir a ser hijo de Dios, hija de Dios. Wow, that's it. I mean, gloria a Dios, tenemos entrada. Sí, mi hermano. Yo creo que en la cultura en la que vivimos hay un pensamiento general, ¿no?, de la gente que dice que todos somos hijos de Dios. Amen. Y esto, bueno, aquí la Biblia es clara, aquí pone como un paréntesis, ¿no? Dice Sí. que a todos los que reciben, o sea, hay una, ¿cómo podemos decir? Condición. Una condición para ser hijos de Dios. Amen, amen. Entonces sí, o sea, hay un criterio, hay una, no sé si es criterio, o condición. Muy bien, mi amado hermano, hay una condición, ¿verdad? Porque todos creen ser hijos de Dios, ¿verdad? Y no es el caso. Y no nomás eso, sino que la Biblia nos habla de que hay una diferencia, si hay una diferencia, aunque, por eso cuando la Biblia dice allá en la Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y lo hace una referencia, dice ahí, dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un pasaje muy fuerte. O sea, Dios está diciendo que no nomás murió por nosotros, así hace como la referencia, por los creyentes, los que le recibieron, no nomás para nosotros, dice, para todo el mundo. Pero, aquí está el punto que decía mi hermano, no todo el mundo es salvo. Todo el mundo, conforme nos dice este pasaje, y nos dice, dije si no me equivoco, era Primera Corintios capítulo 5, 19, o era Segunda Corintios capítulo 5, 19, aunque todo el mundo es perdonado, el Señor murió por todo el mundo, no todo el mundo es salvo. No todo el mundo tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque no lo han recibido, según San Juan, conforme la condición que existe, ¿okay? Que el criterio que nos ha dado. Y por eso, buen punto, mi amado hermano, que aquí es claro San Juan, es decir, para ser hijo tienes que pasar por aquí, por decir así. Sí, mi hermano. Y referente al mi comentario y al Sí. mi hermano, que es un poquito similar. Porque conocemos a personas que les hemos presentado el Evangelio y dicen reconozco que sí soy pecador, reconozco que necesito a Cristo, reconozco que Él nació y murió por nuestros pecados, pero Sí. todavía no ha habido como esa aceptación a Él, como no quieren Okay. rendirse. Sí. Porque yo considero que es como al aceptarlo, ¿verdad? Y aceptar su sacrificio, ese sacrificio Sí. tan hermoso, va a haber un cambio en nuestras vidas. No podemos Sí. ser los mismos. Sí. Entonces, aunque sea que hablemos de poquito, como que algunas personas como no dan fruto, como mucho fruto al principio, pero otras sí, otras es un Sí. cambio radical. Así es. Y otras no. Pero algunas personas que sí le conocen, pero todavía no han querido aceptarlo. Así es. Como solo es un conocimiento como intelectual, se puede decir. Exactamente. No un conocimiento espiritual. Sí, es buen punto, mi amada hermana. No todo aquel que recibe al Señor conforme al criterio de Dios, vamos a ver un cambio como el mío, ¿verdad? Por decir así. No, cuidado de compararnos con otros y mirar, bueno, pues aquel
todavía es medio cabezón y cuántas cosas y... No, todos caminamos diferentes en el Señor, ¿verdad? Hay unos que se prenden y andan y gloria a Dios y aleluya y andan haciendo cosas aquí y allá y otros no, son muy calmaditos y hay de todo nivel, ¿ok? Y eso es importante que nuestra fe, ¿verdad? Porque la fe es en sí, mis amados hermanos, le viene a mi mente en inglés, my faith is my response to the truth that God has revealed. Mi fe, nuestra fe es nuestra respuesta, hay una acción a lo que Dios ha revelado en su palabra y le creemos lo que Él ha dicho, ¿verdad? Es una respuesta a la palabra de Dios. Y eso es importante porque la fe es importante porque le estamos creyendo a Dios. Podemos confiar en Él. Eso es la fe. La fe es una respuesta de parte de uno a lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque le podemos confiar en Él. He is faithful. Él es fiel y podemos creerle. ¿Ok? Y nos toma tiempo. Todos caminaremos diferente en nuestro caminar. No todos creen todo igual al mismo tiempo. Y hasta la fecha, hasta morir, no vamos a tener la fe en todo lo que está escrito porque estamos caminando con Dios, conociéndole a Dios y ahí vamos al pasito, ¿verdad? Y viene una convicción a nuestra vida personal. Por eso les hablábamos de la persona de Dios, que Dios es... y hablábamos del nombre de Dios y que hay la versión que dice que Dios es... como decía, dice, I will be whom I will be. Yo seré quien yo seré. Ese es nuestro Dios personal. Con cada uno individualmente, Dios es dinámico, Dios es personal. Con cada uno de nosotros trabajará diferente porque todos somos diferentes. Y hizo que cuidado de compararnos unos con los otros. Cuidado, ¿verdad? Todos caminamos diferentes etapas de nuestras vidas. Okay? Bueno, gloria a Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y gloria a Dios. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Verdad? Ese es el nacer de nuevo. No es por familia, no es que yo soy el hijo del pastor y que no tiene nada que ver, mi mamá es creyente y nazco y ya soy creyente yo también. No, mis amados hermanos, nada de eso. No hay nada que el hombre puede hacer, esto es de parte de Dios. Por eso es que tuvo que venir Dios, porque el hombre no pudo llegar a Dios. Dice que, porque no hay uno justo, ni siquiera uno. ¿Verdad? Todos le fallamos. ¿Verdad? No, esto es de Dios. Por eso Romanos 6:23 que leíamos decía ahí, de Dios, dice ahí. Efesios 2, 8, 9, 10, habla de Dios. ¿Verdad? Que esto es de Dios. Todo es de Dios, no de nosotros. ¿Okay? Eso es importante. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estas son las cosas espirituales, las cuales Nicodemo batalló un poquito entendiéndola. Nicodemo, que era el maestro de maestros. ¿Ok? Y yo creo que nosotros también a veces batallamos con ese entendimiento de cómo es que puedo nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, importantísimo, mis amados hermanos, allí. Y ya para terminar, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo que ya hablamos, o sea, Dios mismo, ¿verdad? Fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó. Y esa palabra habitó, mis amados hermanos, no sé si alguna versión dirá tabernáculo, ¿verdad? O sea, si no me equivoco, esa palabra habitó
viene de la palabra, o sea, lleva con el nombre de tabernáculo. O sea, el tabernáculo es como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se hizo el tabernáculo, la tienda. Él, o sea, por decir así, en nuestros tiempos, él campó aquí. He went camping, all right? Dios fue a acampar. Y se tabernaculó aquí en la tierra, un tabernáculo. Puso su carpa, sí. Esto está tremendo, mis amados hermanos, eso del tabernáculo, que Él vino en cuerpo y aquí moró, aquí pisó, ¿verdad? Aquí estaba. Y esto habla mucho, mis amados hermanos, de cuando Dios caminaba en el tiempo con Adán y Eva, se paseaba. No tabernáculo en la tierra, pero se paseaba. Y luego vino a morar en la tienda, en el tabernáculo, en el templo portable que tenían los judíos, ¿verdad? Y se manifestaba en la nube, venía para abajo y ahí estaba el Señor, ¿verdad? Y estaba en la arca del pacto, y luego después construyeron los templos hermosos y lindos, y vino, y ahí también estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Y es increíble, mis amados hermanos, la historia ya pienso en el libro de not Judges, Jueces, tal vez Jueces, cuando Salomón prepara el templo, increíble cómo tomaron el tiempo y dinero, bueno, digo dinero, no había dinero en ese tiempo, había un poco de oro y plata y cuantas cosas para crear ese templo, porque allí iba a morar el Señor, y era una gran cosa, ¿verdad? Pero no estaba allí físicamente, ¿verdad? Y luego vemos acá en la historia que ahora viene Jesús, y viene y baja, y ahí y habitó entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué increíble! Se está acercando más el Señor, se está acercando más y más. Y Él quiere tener una relación con su creación, pero como hijos e hijas. Y tener esa relación que tuvo con Adán y Eva en el principio. Y ahora se fue el Señor, pero viene, ¿verdad? Y ahora viene y Él, para todo aquel que en Él, más a todos los que le recibieron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que ahora ya no anduvo en la tierra. Ahora dice que viene a habitar en nosotros. Qué retrato tan hermoso, hermanos, en la historia allá en Jueces, cuando construyen este templo que dicen los historiadores, los teólogos, que costaba ese templo, era bastante dinero para construir a nuestros tiempos de hoy, y para solamente que la presencia de Dios se manifieste allí. Imagínense más a hoy día, cuánto más valioso es usted, porque Dios decidió morar en usted. Tú eres el templo donde Él quiere habitar. Él quiere morar. Él quiere bajar en ti, estar contigo donde quiera que tú vayas. Él quiere morar y habitar en ti. Qué cosa tan más increíble y preciosa. El valor que cada persona tiene, que Él quiere venir y morar contigo. Y wow, no puedo ni comprender eso, cómo es lo que hace Dios, que Él puede morar en mí, Él puede morar en ti, Él puede morar allá. Increíble. En esta, ya para terminar, no olvidemos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, de que Él more en ti. Una cosa, una verdad tan profunda que no la entendíamos tal vez. ¿Okay? Es algo hermoso, es algo lindo. Y por eso es la importancia de conocer nuestra condición en su provisión, de que mucha gente se siente muy pecador y que no puede ser. Dios no puede venir a morar conmigo porque soy así, y esto y el otro, y mi pasado, mi presente, etcétera. No, el Señor no. Él ya te perdonó, pero quiere venir a morar si tú lo recibes, ¿verdad? Y no olvidemos de eso. ¿Alguna pregunta ya para cerrar, mis amados hermanos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Nos quedamos aquí entonces en el versículo 14. El versículo 14, la palabra habitar. ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre el versículo 14?
nomás leímos un poquito en la palabra habitó. ¿Okay? Bueno, si no hay alguna pregunta, vamos a orar y así vamos a ser despedidos. ¿Ok? Padre bendito, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por estas hermosas verdades, Señor, de cómo tú, Señor, decidiste despojarte a ti mismo, Señor, de tu gloria. Y venir, Señor, no nomás a morar en la tierra por un tiempo y morir, sino que ahora venir y habitar en aquel y aquella que te recibe, Señor. Oh, qué hermoso, qué lindo, Señor. Por eso tú te mereces la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, Señor. Solamente tú eres digno, dice la Biblia, de ser alabado en gran maneras. Gracias. Todo lo que nos queda, Señor, es decir gracias por aceptarnos. Dice Pablo que hemos sido aceptados en el amado, en Jesucristo. Hemos sido aceptados. Gloria a Dios. Y en esta hora, si estás escuchando y no has aceptado al Señor, gloria a Dios, recíbelo, reconoce tu condición y su provisión, y Él viene a ser morada en ti. ¿Y qué más quieres sino tener la misma presencia de Dios morando y cuidándote, yendo por donde tú vas, donde quiera que tú vayas, Él estará contigo, dice que hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra, y todos te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.